Moneda, acá en el Palacio Presidencial. Ha habido bastantes novedades, diversos temas, temas valóricos, temas relacionados con la campaña presidencial, temas relacionados con defensa, que son los principales temas que abordamos en esta semana acá, y también obviamente recordar que el presidente este domingo parte a Europa, parte a una gira presidencial por el Vaticano y Roma, en Italia, para reunirse con el Papa León XIV, cumplir una estrecha agenda de reuniones, de asistencia. Va a estar en una cumbre de la FAO, va a inaugurar la ENADE en forma remota ya desde Roma, mientras la ENADE se desarrolla en Santiago, y el día miércoles va a estar una reunión con el presidente italiano, y también un homenaje a Bernardo Leita, dirigente demócrata cristiano, en homenaje al atentado que sufrió allá en Roma en los años 70, acompañado por su esposa. Recordemos que terminó herido, agente del gobierno militar que cometió este atentado. Obviamente está recordando y obviamente hacer una defensa de los temas de derechos humanos, que están en cierto modo marcando lo que va a ser todos estos 3 días de presencia del presidente Boric con una extensa comitiva allá en la Santa Sede y en Roma, para abordar esos temas tanto con el Papa como también con el presidente italiano. Pero bueno, volviendo acá a Chile, volviendo a los temas, recordemos que a mediados de semana el presidente estuvo en el norte, estuvo en Colchane, inaugurando las fases 2 y 3 de Cifrón, este sistema integrado para la frontera norte, que es obviamente para mejorar la seguridad, mejorar todo el tema de lo que se refiere a las regiones para Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, los temas fronterizos, para obviamente mejorar, evitar el tema de una u otra forma, la inmigración ilegal, evitar ilícitos, y reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército, en toda esa zona. Una serie de medios, tanto logísticos como tecnológicos, drones, sistemas de vigilancia, radares, sonares, sensores, quiero decir, una serie de sistemas que van a estar a lo largo de la frontera. Unas cosas que se ha propuesto este gobierno actual, justamente de reforzar todo este tema, y en ese mismo lugar, en Colchane, el presidente anunció una reforma constitucional para poder facilitar para el despliegue de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas, tiene entrar en intensas seguramente discusiones parlamentarias, sino que sea una cosa ya directa, que esto sea literalmente permanente, para reforzar la presencia, obviamente, y reforzar la presencia de carabineros en toda esa zona. Y todas las zonas fronterizas, el despliegue de carabineros ha sido intenso, el trabajo ha sido intenso, pero no siempre alcanzan todas las manos. Obviamente en este contexto son las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército, que va a estar colaborando en esta situación, y eso es lo que quiere el gobierno, justamente reforzar esta presencia en todas esas zonas. Pero obviamente esto tiene costos. Y si de costo hablamos, estamos en pleno periodo de negociaciones, de discusiones del tema presupuestario, porque el gobierno ya presentó la ley de presupuestos 2026, y este martes hubo polémica en la comisión mixta en el Congreso y en Valparaíso, porque se reunió la mesa encargada de ver el tema del presupuesto del Ministerio de Defensa, donde están incluidas las Fuerzas Armadas, y las discusiones ahí, hubo algunos temas ahí bastante polémicos, bastante complejos, principalmente de la mano del Ejército, porque los comandantes en jefe de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas estuvieron presentes en esta reunión, junto con la ministra de Defensa, los subsecretarios correspondientes y los parlamentarios que integran la comisión mixta, para analizar, para ver en detalle los temas presupuestarios, lo que propone el gobierno, y obviamente escuchar a las Fuerzas Armadas de qué forma obviamente este presupuesto cumple con las expectativas de ellos, y también las carencias que están viendo, para ver si obviamente si es que te implica subir, bajar los montos, y discutir ese tema. Obviamente un tema que ha estado candente entre oposición y gobierno. De la derecha no ha estado, de la oposición principalmente no ha estado exento este tema polémico, porque la oposición prevé que el incremento que está considerando el gobierno es demasiado poco. O sea, en algún momento se ha hablado incluso hasta de negar el aumento de las Fuerzas Armadas, para presionar al gobierno para que los fondos destinados a las Fuerzas Armadas obviamente se amplíen. Hay un tema también que está, un tema de discusión política complejo. Pero volviendo al tema del Ejército, el comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, advirtió que la institución castrense atraviesa por una verdadera crisis financiera. Está hablando de un déficit cercano a los 40.000 millones de pesos. Quizás el tema de la polémica no estuvo tanto en la presentación de lo que le falta, de las estrecheces que han pasado las Fuerzas Armadas en sí, principalmente por el recorte presupuestario que hubo a principios de este año, que tuvo que hacer el gobierno dentro de una serie de recortes que afectaron a todo el sector público, no solamente a las Fuerzas Armadas, recorremos ese aspecto, pero que afectó bastante diversos temas operativos y diversos temas salariales dentro de las Fuerzas Armadas, que obviamente al interior tuvieron que ir moviendo
piezas para poder cubrir los principales aspectos operativos, obviamente vistiendo una parte teniendo que desvestir a otra, así que ahí los comandantes en jefe dieron en términos generales sus apreciaciones, pero el comandante en jefe del ejército fue bastante más tajante en ese sentido. Hablamos de los 40.000 millones de pesos que mencionaba el comandante en jefe del ejército como déficit general de la situación financiera de las Fuerzas Armadas. Dice textualmente que tuvimos que suspender la reinstrucción de las reservas, hemos debido postergar el pago de gratificación a especialistas, hemos debido suspender la gratificación de campaña, tanto en ejercicio como en las macrozonas, tuvimos que suspender también la contratación de nuevos soldados de tropa profesional, entre otras cosas más importantes. ¿Mm? Y detalle también que el déficit solamente en el ítem de remuneración del ejército este año alcanzó los 19.000 millones de pesos, obviamente una cifra bastante alta y que implica diversos costos para el personal, diversas estrecheces y obviamente ampliar muchas veces que el personal de la Fuerza Armada tenga que cubrir más funciones de las que están previstas en principio, justamente porque no se pueden contratar nuevo personal para poder cubrir estas áreas. Otro de los temas que habla que la remuneración del personal de planta suman también otros 5.000 millones de pesos en salarios de los conscriptos y además parte significativa del déficit, 14.000 millones de pesos se atribuyen a los costos asociados al despliegue operativo del ejército en la macrozona de la Araucanía y en la frontera norte. Este detalle de la macrozona también fue mencionado, en cierta forma, tanto por la Armada como por la FACH, que ha afectado los presupuestos, porque obviamente el gobierno ha dispuesto el detalle, ha dispuesto el despliegue de las Fuerzas Armadas, pero no ha considerado el apoyo monetario, o este apoyo monetario se ha visto retrasado, por lo cual obviamente las Fuerzas Armadas tienen que recurrir a otros fondos para poder cubrir los gastos inmediatos. Obviamente aquí no se espera, o sea, hay que pagar obviamente el traslado, hay que pagar las zonas correspondientes, las gratificaciones específicas y todos los ítems considerados principalmente en el tema salario y sin considerar todo lo que tiene que ver con el tema del desgaste del material, reemplazo y también la adquisición de otro material que sea apropiado para la zona, como ha sucedido, por ejemplo, con carabineros que reciben material también del ejército, aparte de otros temas que han tenido que comprar para poder hacer frente a las complejidades del despliegue en la macrozona sur, un detalle obviamente que ha afectado a todas las tres ramas, principalmente al ejército, el despliegue de la Araucanía, pero también a la Armada, por ejemplo, la zona de Arauco, de Biobío y también la FACH, que también ha estado colaborando en los despliegues también de toda la fuerza. La posición de General Iturrega generó obviamente una fuerte reacción, mucha reacción del lado de los parlamentarios, como decíamos, del lado de la oposición se habló mucho de que el gobierno no está haciendo un incremento necesario o ponerse un poco del lado del ejército en ese sentido, hablando de que el incremento es demasiado escaso y se necesita bastante más, ha hablado hasta el doble, estamos hablando de más del 2% justamente por la recarga de funciones operativas que se le está haciendo a las Fuerzas Armadas y también obviamente recarga operativa que ha implicado también menos personal para otras funciones que tienen que cumplir a lo largo del país. Así que ahí estamos en una discusión que se va a alargar, que no va a ser corta y que obviamente ya están tomando posiciones de todas partes. Recordemos en todo caso, más allá de lo que haya dicho también el comandante en jefe de la Armada y el comandante en jefe de la FACH, que también hablaron un poco de estas estrecheces, pero que hablaron también de cómo han ido solucionando este tema, por el lado de los comentarios que hizo el general Iturrega, que recordemos que ya está acá prácticamente de salida de su comando en el ejército, ya está quemando sus últimos cartuchos, así que quizás obviamente se tiró un poco, algunos podrán decir que se tiró a la piscina justamente porque tiene bastante menos que perder en ese sentido. Se le criticó justamente por el lado del oficialismo, que fue demasiado crudo, algunas cosas que quizás no se habían comentado que iba a dar a conocer el comandante en jefe, que obviamente tomó a muchos de sorpresa el detalle y la forma en la cual lo dijo y los detalles que implicó al respecto. Así que obviamente tomar nota, el gobierno obviamente ver efectivamente hasta qué punto se refiere este efecto presupuestario de la Fuerza Armada y en especial en el ejército, que fue obviamente lo que más llamó la atención en la exposición, que fue además la más larga de todos los comandantes en jefe, una reunión que duró 2 horas y media, esta sesión parlamentaria, así que el gobierno por su lado detalló todo lo que obviamente estaban poniendo en el nuevo presupuesto, todo el tema operativo, todo el tema remuneraciones, todo lo que se refiere también a los despliegues internacionales, ejercicios internacionales, despliegue antártico, etcétera. O sea, hay un montón obviamente de cosas que hay que considerar y obviamente el presupuesto de la Fuerza Armada se marca en defensa y defensa obviamente se marca en un presupuesto general del gobierno, así que hay que ver muchas situaciones ahí que hay que y también hilar fino. Desde el lado del oficialismo también se habla bastante de que se han preocupado bastante, y un énfasis que hizo la ministra Diana del Piano, no solamente por este aspecto del presupuesto del Ejército y de la Fuerza Armada, sino también, por ejemplo, la propuesta del presidente Boris que mencionamos anteriormente
que hizo en Colchane respecto a esta reforma de las Fuerzas Armadas para el despliegue en frontera norte, que el gobierno se preocupaba bastante de los equilibrios presupuestarios, una cosa que le criticó también a la oposición, que dice que la oposición no se preocupa de ese tema, simplemente la oposición pide, pero no se ha preocupado de sentarse y ver que efectivamente lo que se requiere cumpla los requisitos de todo lo que necesita el Estado en términos generales y lo que se puede gastar. Se habla de estos equilibrios presupuestarios y también de eficiencia, y que también el gobierno trata de ser responsable con la inversión que tiene que hacer los distintos ítems, en este caso específico de defensa. Así que el tema está planteado. De los candidatos a la oposición también se criticó bastante este tema de las Fuerzas Armadas, se ha criticado bastante al gobierno. Recordemos que el gobierno ha puesto muchas nuevas funciones, ha hablado de ampliar, por ejemplo, el tema de la policía marítima, estaba hablando ahora del tema de frontera norte, inversión en tecnología justamente para protección, combate al narcotráfico, varios especialistas han hablado de que quizás se están imponiendo muchas nuevas funciones a las Fuerzas Armadas que implican inversión, implican capacitación, implican ampliar cuadros, pero los recursos pareciera que no están llegando. El ejército quizás de una forma que quizás fue un poco más exagerada de lo que se esperaba, pero quizás también puso el dedo en la llaga de un tema que está en boca de muchos, en boca de expertos, en boca de centros de estudio, de que las Fuerzas Armadas se les está exigiendo mucho en muy corto tiempo y obviamente los recursos no están llegando, tomando en cuenta que tienen otras prioridades también, tienen otros temas de inversión. Recordemos en el caso de la Armada que está iniciando una fuerte inversión en lo que va a ser un proceso de renovación de unidades navales, no solamente de transporte, sino que también viene la escuadra, viene submarinos, y son inversiones millonarias. La FACH también está analizando también hacer inversiones en cambio algunas aeronaves, está invirtiendo en traer otras, ha llegado algún material nuevo, algún material que se ha criticado mucho la aviación, por ejemplo el tema de transporte, el tema de los aviones C-130 Hércules, que se ha hablado que están en mal estado, pero también eso implica recursos para que la FACH quizás tenga que comprar unidades nuevas, pero estas no son baratas y obviamente la FACH con los recursos que tiene que ampliar, hacer estirar la capacidad de los aviones, así que quizás ahí te pueden producir algunos temas, hay también temas de política interna que tienen que ver, y también el ejército obviamente está en procesos de renovación de su fuerza blindada, de modernización, están mirando obviamente cómo está planteándose el escenario regional y también el escenario mundial. Hay muchas cosas que tienen que aprender, como por ejemplo el de Ucrania, quizás el tema de inversión en drones, mucho que tienen que ver obviamente, y son cosas que obviamente las Fuerzas Armadas están aplicando el presupuesto, y con nuevas funciones implica quedarse corto en muchas cosas nuevas, así que eso también un dedo en la llaga que puso el comandante en jefe del ejército, quizás un poco más allá de lo que se esperaba, un poco más allá de lo que se pudiera haber conversado en interna, que iba a plantear en la comisión, pero yendo bastante bien al fondo, quizás está poniendo algunos temas sobre la mesa que pueden ser incómodos, pero que quizás hay que analizar con bastante atención. Se les pide mucho a las Fuerzas Armadas en muy poco tiempo, así que tienen que adecuarse, y obviamente a veces significa desvestir un santo para vestir a otro, y ahí justamente donde tenemos problemas con despliegue, con temas de contratación de personal o falta de contratación de personal, temas de salarios y obviamente temas operativos también que hay que ver, ir analizando en el tiempo, y son las cosas que vamos a seguir viendo acá en esta tribuna para poder ir analizando, para poder entregarles a ustedes un análisis y datos también de lo que va sucediendo en el avance. O sea, todavía quedan semanas para poder analizar el tema del presupuesto de defensa. No va a ser corto, esto va a salir ahora, pero tenemos que ver ahí cómo sale. De hecho, en la misma comisión se habló del tema de las capacidades estratégicas, el Fondo de Capacidades Estratégicas para las compras de las Fuerzas Armadas a mediano y largo plazo, que es un tema que se va a ver en comisiones secretas, no se va a ver a público general, así que es un tema que quizás vamos a conocer de segunda o tercera fuente qué es lo que se analizar, y temas obviamente sensibles para la seguridad nacional, así que presidencial para Infogat, el periodista Mario Stern.